En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Retomando los versículos del Evangelio de Lucas, su capítulo 1, versículos 30, 31 y 35, vamos a tomar este segundo momento de oración. El ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Volvemos a poner la mirada sobre ese momento culminante de la obra del Espíritu Santo, donde Él va a consumar su obra más exquisita. No hay obra mayor del Espíritu Santo que la encarnación del Verbo, que en nosotros se prolonga en la Iglesia. A partir de aquel instante, Dios estableció un modo de obrar para con nosotros, el modo de la mediación. Dios va a obrar siempre a través de la mediación del Verbo encarnado. Por el Verbo encarnado se abre la puerta por la que fluye la vida que brota del corazón del Padre. Pero la encontramos en aquel lugar la Virgen. Dios quiso involucrarla, quiso vincularla a la Virgen con esta su obra. Por eso no podemos nosotros considerar la obra del Espíritu Santo, que es la obra del Hijo, sin considerar a la Madre. Pues el Verbo se hace carne por la libre correspondencia de la Virgen a la elección que el Padre hace de ella como Madre del Verbo de Dios. Pero quisiera que este segundo momento, si hoy meditábamos sobre el Espíritu Creador, vamos a tratar de considerar ahora, mirándola más a la Virgen, sobre la renovación de la faz de la tierra. Le pedimos al Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Vamos a tratar de considerar, de meditar en esa expresión que es para nosotros una súplica. Renueva la faz de la tierra. Y si miramos ese momento en el que el Verbo de Dios se encarna en el seno de María, descubrimos cómo el don de Dios se acoge a la medida de la disponibilidad de la criatura que lo recibe. La Virgen concibió en su corazón, por la fe, lo que después concibe en su seno, en la encarnación. Porque María creyó, le abrió la profundidad de su corazón, de su existencia, de su vida, a Dios, que le pedía a ella ser madre de su Hijo. Y si miramos nosotros Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, también la vemos a la Virgen en el cenáculo, reunida con los discípulos, preparando la acogida del don del Espíritu, que de una manera ahora renovada hará de la Iglesia esta prolongación de aquello que ella un día acogió el día de la Encarnación. La Iglesia, como en la Encarnación, ahora debía acoger con libertad el don de lo alto, para que el aroma de Cristo que se había derramado el día de la Pascua llegara a todos los hombres. Pablo va a decir: nosotros somos fragancia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado a nuestros corazones y el Espíritu Santo es el perfume que brota del frasco roto en la cruz.
Pero está María, María en la Encarnación, María en Pentecostés, María al pie de la cruz, María en las bodas de Caná, María en Nazaret. María está presente directamente, actuando directamente en esta obra de la salvación y lo sigue haciendo hoy, pues María en la gloria quiere acabar de cumplir su misión. ¿Cuál es la misión de la Virgen? Ser madre, madre de Cristo y de Cristo total. No solo el Verbo, sino todos aquellos que en el Verbo están destinados a ser hijos de Dios. Si hoy decíamos que nosotros no somos acabadamente creados sin la cooperación de nuestra libertad, María está permanentemente solícita para darme a luz en mi libertad, para que yo sea plenamente Cristo. Y esta libertad nuestra, la de la Iglesia, llamada a acoger permanentemente el don del Espíritu Santo, es esta posibilidad de la renovación de la faz de la tierra. ¿Cuál es el rostro? Faz significa rostro. ¿Cuál es el rostro de la tierra? Si nosotros quisiéramos explicar qué significa pedirle al Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. La faz de la tierra es el corazón del hombre. El mundo nuevo que Dios viene a hacer no es el mundo de las criaturas inanimadas. Dios podría hacer 1000 mundos nuevos sacándolos de la nada. Pero al hombre, a mí, Dios solo me va a hacer en la medida en que yo coopere con su gracia. Dios no va a renegar de haberme creado, pero no va a descansar hasta no ver en mí a Cristo. Y Cristo ya formado plenamente en mí. Por eso cuando le pedimos al Espíritu que venga y renueve la faz de la tierra, estamos pidiendo que venga a renovar nuestros corazones. Dios puso frente a sí, en la creación, al hombre, a quien amó por sí mismo. Ese es el rostro que Dios mira y que Dios quiere reformar, quiere renovar. Por eso es esto lo que necesitamos nosotros, renovar o dejar que el Señor renueve. El mundo nuevo no son las estructuras nuevas. La diócesis no será mejor porque tenga mejores estructuras, sino porque el Espíritu Santo encuentra en nosotros mayor disponibilidad a su acción, porque puede obrar con mayor libertad en el corazón de aquellos en quienes Él tiene que hacer su obra. Las estructuras son accidentales. Solo la institución jerárquica de la Iglesia es la institución divina. Todas las otras estructuras sirven a la evangelización o no le sirven. Pero la verdadera renovación viene por los hombres nuevos. Ese es el mundo nuevo, donde Dios quiere habitar. Lo dice San Juan, lo dice en el libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaremos juntos. El que cree en mi palabra, vendremos con mi Padre y habitaremos en Él. Dios habitó en María porque María es el paraíso de Dios, dicen así los padres. María es el paraíso de Dios, donde Dios quiso habitar. Y por eso donde Dios encuentra a María, presente en el corazón de sus fieles, allí Dios puede pasearse, puede allí estar. Por eso esta meditación ya está en orden a poder mirar nuestra vida espiritual, personal sobre todo, comunitaria, y ver cómo el Espíritu Santo puede hacer maravillas en aquellos que se la dejen hacer. Yo les voy a decir relatar lo que ustedes lo pueden encontrar en la Sagrada Escritura. Les quiero hablar de la ciudad de Samaria, para ponerles un ejemplo de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. ¿Recuerdan Samaria? En el Evangelio hay 3 referencias importantes a Samaria. Una, cuando Jesús con la samaritana le pide agua y ella se asombra. Otra, cuando Jesús va con sus discípulos y quieren entrar en Samaria. ¿Y qué sucede? Aquí no. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Santiago y Juan. Señor, ¿querés que mandemos fuego del cielo? No, vámonos a otro lado, dice Jesús. Y después el buen samaritano. Era extraño que un samaritano ayudara a un judío. La parábola que hace Jesús, ¿no? Bueno.
sucede con Samaria en los Hechos de los Apóstoles? Jesús no había podido entrar excepto por la samaritana que le abrió alguna puertita allí, y Jesús estuvo allí. Pero en los Hechos de los Apóstoles, si ustedes buscan el capítulo 8, después de que ya Esteban es lapidado, se desata una fuerte persecución contra los cristianos y se dispersan, ¿no? Felipe, ¿a qué ciudad va? A Samaria. Por la persecución que se desata contra los cristianos, aquellos discípulos que habían pedido poder predicar con libertad el Evangelio, la persecución no los apichonaba, no los encerraba, al contrario, los impulsó más allá. Y Felipe fue a Samaria. ¿Y qué sucede? Empezó a predicar, a curar. ¿Y qué pasó? Dice, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Hechos 8, del 1 al 8. El fuego que Santiago y Juan querían que descendiera del cielo, descendió. No como Santiago y Juan dicen que querían, El Señor la arregló mejor. Vino otro fuego. El que antes había encendido sus corazones, ahora encendió el corazón de los samaritanos. Dios, por la fuerza de su Espíritu, puede hacer lo que para nosotros es imposible. Samaria cerrada a los judíos, pero por los judíos venía la tradición de la revelación, llega por la persecución el Evangelio y llena de alegría su corazón. Aquella ciudad se llenó de alegría. Hechos 8:8, ahí lo pueden buscar. La renovación de la faz de la tierra no depende de nuestras estructuras, sino de la acción del Espíritu Santo, que impulsa a aquellos que tienen que hacerse mediadores, puentes, caminos para que la gracia llegue. Porque desde el día de la encarnación, el Señor usa el camino de la mediación, de la iglesia, de nosotros. Entonces, si por el Espíritu Santo María es Madre de Cristo, Madre del Cristo total, podemos también nosotros decir esto, que por la fe yo también puedo engendrarlo a Jesús en mi corazón. Y de hecho que el Espíritu por la fe engendra a Jesús en mi corazón. Y nosotros podemos ser madres de Cristo. ¿En qué sentido? En que lo que engendramos por la fe lo podemos dar a luz por la caridad. Cristo es el amor de Dios manifestado al extremo. Por la fe engendramos lo que por la caridad damos a luz. Por eso nosotros abortamos a Cristo, cuando habiendo concebido a Cristo en la escucha de la palabra, en la confesión de nuestra fe, no lo damos por la caridad. Por eso Cristo, y podríamos decirnos, ¿no será que está tan ausente a veces de muchas realidades porque nosotros lo hemos abortado? Porque podemos quedarnos como los discípulos en el cenáculo, quedándonos con el gozo de lo que hemos recibido, pero de tal manera conservarlo que lo abortemos. No se nos dio este don para que nosotros lo comiéramos solos. Entonces, la arquidiócesis, la iglesia, está llamada a dar a luz a Cristo para la vida del mundo. Y el sínodo es una instancia para ejercitar nuestra maternidad, el cuidado de aquellos hijos a quienes ya la iglesia ha dado a luz y están frágiles. Cuando el Papa dice llegar a las periferias, no miremos las distancias materiales. También hay distancias materiales, quienes están lejos a veces están en sectores más marginales, barrios, distanciados de la parroquia, pero a veces están distanciados porque están enemistados, están divididos. Hay periferias de nuestra alma, hay zonas de nuestra alma donde nosotros no estamos cultivando la fe. Vivimos la fe dentro, pero fuera en la calle no siempre la vivimos. Hay periferias en mi existencia, hacen que yo tal vez sirva en muchas cosas, pero en mi casa la caridad no resplandezca. Hay periferias en mi alma, en mi mundo interior,
donde la maleza crece porque no estoy dispuesto a renunciar a ese defecto, a ese pecado que me ata y me aleja. Estoy enemistado con alguien y tanto tiempo hace que estoy enemistado con alguien. Entonces esa es una periferia no cultivada, no cuidada. Puede servirles de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26. ¿Qué dice Pablo? Los que han nacido del Espíritu vivan según el Espíritu. Y ahí Pablo les describe los frutos de la carne, de los frutos del Espíritu. Y vean ustedes la lista de los frutos de quienes viven según la carne y traten de reflejarlo en su vida. Esto es fruto no del Espíritu de Dios. Y ver los frutos del Espíritu y ver estos frutos del Espíritu. ¿Cuál es uno de los frutos? La alegría. Por eso yo les puse el ejemplo de Samaria. La alegría es uno de los frutos del Espíritu. Pero la alegría consiste en un bien saboreado y compartido. Entonces, considerar esto. Si María es madre, la iglesia es madre. Yo soy madre de Cristo. Yo soy iglesia. Yo soy con María iglesia, porque María es la iglesia en su realización definitiva, pero María no está desprendida de nosotros, es miembro eminente, pero sigue siendo miembro de la iglesia. María sigue ejerciendo hoy en el cielo la maternidad que ejerció con Jesús en la tierra. Jesús la sigue reconociendo como madre. Por eso San Bernardo la va a llamar la omnipotencia suplicante, porque ella puede alcanzar para nosotros todo lo que para nuestra salvación es necesario. Pero ¿qué necesita María? Que nosotros lo querramos acoger. Porque para que el Evangelio llegue a muchos lugares, a veces es necesaria la persecución. Santiago, Esteban ya había muerto, ahí lo habían lapidado y Pablo fue uno de los que aprobó aquella lapidación. Pero eso no hizo que los cristianos se recluyeran. No. El tema es que estemos nosotros dispuestos a correr el riesgo de confesarnos cristianos. De correr el riesgo de decir que amamos a Cristo. Y eso es lo que María quiere. O sea, no temer las consecuencias de amar. Esto que es tan importante en la existencia del hombre. Porque el hombre vive de lo que ama, no de lo que sabe, no de lo que tiene. En todo caso, porque ama lo que tiene o ama lo que sabe, le mueve eso, la arrogancia, la soberbia, el materialismo. Pero vive de lo que ama, porque a eso entrega su corazón. Y hay quienes, aún en el pecado, parece estar dispuesto a correr el riesgo de vivir en el amor al materialismo, a la sensualidad, al poder terrenal. Y sí, sufren todas las consecuencias de amar eso y no buscan el remedio. Nuestra sociedad a veces puede mostrarse así. Vemos todas las consecuencias de un mal que está actuando, pero las causas las ponemos nosotros. Hay sufrimientos que están causados por el desorden en la vida de los hombres, de nuestra sociedad. Por eso, quisiera que este momento de oración sirva para que cada uno pueda mirar su propia existencia. A veces, periferias de mi alma no cultivadas. Estoy muy bien dentro del cenáculo, pero no es mi lugar. El cenáculo tiene que abrir sus puertas. Tiene que renovarse la faz de la tierra, tiene que renovarse mi corazón. Ese es el mundo donde Dios habita. Por eso vamos a tomar allí del Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 2652 en adelante, habla de las fuentes de la oración, porque habla allí del Espíritu Santo. La fuente es Cristo. El agua es el Espíritu Santo, dice el Catecismo. No, hay manantiales de donde hay que ir a beber. Yo quisiera presentarles estos manantiales para acercarnos a la fuente. Pero primero, citar algunos textos del Evangelio de San Juan y del Apocalipsis que nos ayudan a comprender esto del agua, que es el Espíritu y que brota de Cristo como fuente. En Juan 4, del 10 al 14,
Juan 4, del 10 al 14, Jesús dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú se lo pedirías. Dame de beber. Jesús le dice a la samaritana. Pero ¿de qué tenía sed Jesús? De que esta mujer tuviera sed de él y le pidiera el agua que él tenía para dar. ¿Dónde queda expresado eso? En el Evangelio de la misa de la vigilia de Pentecostés, que no sé si la pudieron celebrar, pero ¿qué Evangelio se nos propuso en las vísperas, en las vigilias de Pentecostés? Juan 7, del 37 al 39. Vengan a mí y beban los que tengan sed. El que beba de su seno brotarán manantiales para la vida eterna. ¿Y a qué se refería Jesús, dice San Juan? Al Espíritu Santo que todavía no había sido derramado. ¿Cuándo se derrama? Cuando el frasco se rompe, el costado es abierto, brota sangre y agua. Y Jesús expiró su Espíritu. Juan 19, 33 y 34. Esos tres textos de San Juan. Juan 4, del 10 al 14. Juan 7, del 37 al 39. Y Juan 19, 33 y 34. El agua brota, fluye sin cesar. Y en Apocalipsis 22, del 1 al 2, o 1 y 2, donde termina ya en el libro del Apocalipsis, vuelve a aparecer esta imagen. El agua viva que brota del trono de Dios, para siempre. Y el agua, dice, que a su paso va haciendo crecer vida. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Ese es el mundo nuevo. El mundo nuevo queda expresado en la fraternidad cristiana. El mundo no es simplemente mi perfección, ¿no? Porque mi perfección no es al margen de la vida fraterna, que la caridad engendra y genera permanentemente. Por eso, la vida fraterna, la Iglesia, es ese mundo nuevo. ¿Cuáles son estos manantiales? El primero, al cual yo tengo que ir a beber el agua, es la palabra de Dios, la oración. En la palabra de Dios reside el Espíritu de Dios. Él la inspiró y Él inspira al orante que la viene a beber, a recibir. Por eso el cristiano diariamente acude a la fuente para vivir de ella. ¿Cómo está mi trato con la palabra de Dios? Mi trato diario con la palabra de Dios. ¿Cuánta solicitud tengo yo por hacer de ella mi alimento? Mi oración diaria. ¿Cuáles son mis tiempos gratuitos para acoger esta palabra? Segundo manantial que presenta allí el catecismo es la liturgia, los sacramentos. La celebración dominical de la Eucaristía, de la Santa Misa. Vamos como pueblo a beber. ¿Cómo la celebramos? ¿Cómo participamos de ella? ¿Cuánto necesitamos nosotros vivir de ella? Y con ella los sacramentos, toda la liturgia, o sea, todos los sacramentos, la vida sacramental de la Iglesia, sacramentos y los sacramentales. La confesión. Para los matrimonios, el sacramento del matrimonio es fuente. ¿Cómo renovarlo permanentemente? Para el consagrado, para el ordenado. El bautismo, la confirmación. ¿Cómo celebramos nuestra liturgia? Que la misa dominical no sea un precepto que cumplir. En la misa, recuerda, hacemos lo que somos. Vamos a celebrar la Eucaristía, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Soy esto, no soy otra cosa. Y de ahí se deriva todo lo demás. Soy Cristo. Ante el Cristo se puede decir de los fieles cristianos también. Cada uno su vocación particular, singular. Tercero, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Por la fe buscamos, deseamos el rostro de Dios. Por la esperanza lo esperamos y alimentamos esa espera.
ponemos frente al signo sacramental, aquí está, nuestros sentidos nos dicen que aquí hay pan y vino, que aquí hay solo un pan. Pero la fe me confiesa que aquí está Cristo mismo, y lo creo y lo espero. Y alimento esa espera, tratando con Él. La caridad. El amor es bebido, comido, recibido para vivir de Él. Las virtudes teologales es ese organismo espiritual que recibimos el día de nuestro bautismo. El cristiano vive de una manera sobrenatural, pero no porque no toque lo natural, sino porque ordena lo natural con un principio mayor y lo eleva, como el Verbo que tocó la naturaleza humana y la elevó, ahora uniéndola a la persona del Verbo de Dios. Al cristiano que vive bebiendo de este manantial, no le es indiferente ninguna realidad temporal, porque el hombre en ella está destinado a reconocer a Dios, a servirlo para alcanzarlo en la gloria, amarlo, servirlo y alcanzarlo en la gloria. Por eso de esta fuente, de estos manantiales, el cristiano va descubriendo la luz para después servirlo a Dios en las cosas temporales. Y el cuarto manantial, el primero la palabra de Dios, la oración, el segundo la liturgia, los sacramentos, el tercero las virtudes teologales y cuarto el hoy, dice el catecismo. El hoy con mayúscula. Hoy es el día de salvación. Hoy acontece la gracia. En este instante tu libertad hace el mundo nuevo o no lo hace. En este instante, como María en aquel instante de la Anunciación, acoge o no acoge el don de Dios. Yo, elijo o no elijo, ese es el hoy. Descubrir que en este instante el cielo está abierto para darte de su gracia y que el cielo espera que con tu libertad acojas esa gracia y Dios renueve la faz de la tierra. No se lo podemos pedir al Espíritu si no estamos dispuestos a vivir en ese mundo renovado. Y para terminar, volvemos a la Virgen. Con María, nosotros como Iglesia Arquidiocesana queremos servir a esta obra de dar a luz a Cristo. En Apocalipsis 11:19 dice el libro del Apocalipsis que se abrió el cielo y allí se mostró el arca de la alianza. El arca de la alianza era el testamento de la alianza de la antigua alianza, cuando el Señor lo establece con su pueblo Israel. Pero hay una nueva alianza que se establece en Cristo. Se mostró el arca de la alianza, aquello que contiene. El arca de la alianza es María. Apocalipsis 12, el 1 al 2. Y después dice, se mostró allí en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Y estaba encinta. Estaba a punto de dar a luz. Es figura de la Iglesia. Pero también la Iglesia a este texto se lo aplica a la Virgen. María es la madre que da luz. La Iglesia es la madre que con María da a luz. Ya María no da a luz sin la Iglesia, porque la fuente, el vientre que da a luz es el bautismo, y eso es en la Iglesia. Pero no es sin María, porque María es la madre del Hijo único. Ella, su función maternal, la ejerce hasta el final. Por eso la miramos a ella como arquidiócesis, queremos aprender de ella. ¿Qué le dio María a Dios para que Dios diera a luz a Cristo en María? Su disponibilidad. Su fe le abrió su mundo, su universo, a Dios. Y abrió nuestro universo a Dios. Porque la puerta por la que Dios llegó al mundo es la libertad de la Virgen. Y cada instante de la historia busca la puerta de nuestra libertad. Yo le abro la puerta de la historia, de mi historia y la de los míos, con mi libertad a Dios que con su gracia acontece hoy, no mañana, hoy. Y así en cada instante. Entonces mirar a María es aprender nosotros a ser madres de Cristo. Y nuestra vocación es darlo a luz para la vida del mundo. Las realidades temporales necesitan del Evangelio, necesitan ser iluminadas por el Evangelio, para sentir nosotros ese impulso de llevar esa luz a donde se necesita, donde tanto se necesita.
Por eso volvemos a decir con el versículo 29 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles 4:29, rezábamos hoy. Permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Y yo pido esa gracia para ustedes, sinodales, para todos nosotros. Señor, permite a estos servidores tuyos anunciar con libertad tu palabra, para cooperar en la obra de darte a luz, misterio de su providencia y de su misericordia. María nos ampara como madre. ¿Sí? Vamos a confiarnos a ella nuevamente. Renueva la faz de la tierra. Renueva el rostro que miras, Señor. Somos nosotros. Renueva el rostro de la iglesia, que son sus hijos, que abraza así a pecadores, pero están destinados a ser renovados y ser residencia, lugar donde Dios manifieste su gloria. Que el Señor nos regale un año de disponibilidad del Espíritu Santo para que Él haga maravillas como las hizo desde el comienzo. Él puede, creamos en Él.